El cerebro, apenas 1,5 kilos de tejido. Pero ahí está todo, ¿no? Todo lo que somos. La gran pregunta es, ¿quién manda realmente? ¿Somos nosotros? ¿O es esa biología tan compleja que tenemos dentro? Justo esa pregunta es la que vamos a explorar. A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Se imaginan despertar un día y no ser la misma persona? Que tu esencia, tu personalidad, simplemente se esfumó. Que la persona en el espejo es, literalmente, un desconocido. Suena a película, ¿verdad? Pues para la neurociencia, esta no es una pregunta de ciencia ficción. La respuesta está en casos reales, casos de verdad extraordinarios. Y para empezar a entender esto, hay que ir a una historia, una que es tan asombrosa como trágica, la historia de un hombre llamado Phineas Gage. Su caso es, digamos, el punto de partida. Es emblemático porque, bueno, sentó las bases para que empezáramos a entender esa conexión tan íntima entre el cerebro físico y eso que llamamos personalidad. Estamos en 1848. Phineas Gage, un capataz de ferrocarril de apenas 25 años, sufre un accidente que es, bueno, casi increíble. Una explosión y ¡pum! Una barra de metal le atraviesa la cabeza. Entra por la mejilla izquierda, pasa por detrás del ojo y sale por la parte de arriba del cráneo. Una locura. Y lo más impactante de todo es que, minutos después, el tipo estaba de pie consciente, hablando. Se recuperó físicamente en unos meses, sí, pero algo fundamental había cambiado para siempre. Y miren este contraste, es que es brutal. Antes del accidente, la gente describía a Gage como un trabajador modelo. Eficiente, agradable, inteligente, vamos, un tipo respetado. Pero después se convirtió en todo lo contrario. Se volvió irreverente, grosero, caprichoso, a veces hasta violento. Tanto que sus propios jefes, que lo valoraban muchísimo, ya no pudieron volver a contratarlo. Físicamente era el mismo hombre, pero el Phineas que todos conocían, ese Phineas, había simplemente desaparecido. Claro, un caso así dejó a todo el mundo con la boca abierta y, sin quererlo, abrió una puerta que cambiaría todo. Empezó a plantearse una idea revolucionaria, que nuestra personalidad, nuestro juicio moral, esas cosas que parecían tan etéreas, tan abstractas, en realidad tenían una dirección física, que vivían en una parte muy específica de nuestro cerebro. Resulta que la lesión de Gage dañó una zona muy concreta, sus lóbulos frontales. Pensemos en esta parte del cerebro como el director ejecutivo de una empresa, el CEO. Es el que está a cargo de la planificación a largo plazo, el que nos frena y dice, oye, eso no es apropiado ahora mismo. Es la parte que conecta las emociones con las decisiones lógicas. En resumen, es como el centro de nuestro juicio. Estudios que se hicieron mucho después, incluso con simulaciones por computadora usando su cráneo real, confirmaron exactamente eso. La barra había destrozado los circuitos que precisamente nos ayudan a pensar en las consecuencias y a frenar nuestros impulsos. Así que el caso de Gage fue una revelación. Demostró por primera vez de una forma tan clara que lo mental y lo físico no están separados, son parte de un mismo sistema. La mente no se puede separar del cerebro. ¿Ok? Entonces Gage nos abrió los ojos sobre la personalidad. Pero hay otra pieza clave en este rompecabezas del cerebro. Y para eso tenemos que hablar de otro caso fascinante, el de Henry Molaison, a quien los científicos llamaron HM. Porque si Gage nos enseñó sobre quiénes somos, HM nos enseñó sobre lo que recordamos. La historia de HM es de esas agridulces. Sufría de una epilepsia terrible, tan grave que los médicos en los años 50 tomaron una decisión drástica. Le extirparon partes del lóbulo temporal, incluyendo una estructura clave llamada hipocampo. Lo bueno, la cirugía funcionó. Las convulsiones pararon. Lo malo, la consecuencia fue devastadora. Henry quedó literalmente atrapado en el tiempo. No podía formar ningún recuerdo nuevo. Su presente duraba apenas 20 segundos. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Una doctora, Brenda Milner, le propuso un reto: dibujar una estrella, pero no mirando directamente al papel, sino a su reflejo en un espejo. Es súper difícil. Y claro, cada día que HM lo intentaba, para él era la primera vez. No recordaba haberlo hecho antes. Pero ¿saben qué?
Cada día lo hacía mejor, mucho, mucho mejor. O sea, su cuerpo estaba aprendiendo, estaba guardando esa información, aunque su mente consciente no tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando. Este experimento es genial porque nos mostró algo fundamental. No existe la memoria como una sola cosa. Tenemos al menos dos sistemas diferentes. Por un lado está la memoria declarativa, el qué. Recordar datos, eventos, caras, la memoria consciente. Esa fue la que H.M. perdió. Pero por otro lado está la memoria procedimental, el cómo. Aprender a hacer cosas como andar en bicicleta. Es una memoria inconsciente de habilidades. Y esa H.M. la conservó intacta. Es la razón por la que después de años uno se sube a una bici y simplemente sabe cómo hacerlo. Bien, hasta ahora hemos hablado de las grandes estructuras, de las piezas del cerebro. Pero, ¿cómo funcionan esas piezas juntas? Hay que bajar a un nivel mucho más pequeño, al nivel microscópico. Porque, para que todo esto funcione, las neuronas necesitan hablar entre sí. Y no lo hacen con palabras, sino con un lenguaje químico súper complejo. Piensen en esto. Cada pensamiento, cada sentimiento, cada recuerdo, todo depende de un baile químico increíblemente delicado que ocurre en el cerebro. Las bailarinas son unas sustancias llamadas neurotransmisores. Son como los mensajeros que corren de una neurona a otra llevando paquetes de información. Y ese flujo constante de mensajes es básicamente la base de nuestra conciencia. Y aquí tenemos a algunos de los jugadores principales. La acetilcolina, por ejemplo, es el gran activador, clave para la memoria. Luego está el GABA, que es todo lo contrario, es el freno, el que nos calma. La dopamina, famosísima, es la del placer, la recompensa. Y la serotonina, bueno, es la que regula el humor y el sueño. Pero lo más importante de todo esto no es cada uno por separado, sino el equilibrio, el balance lo es todo. Si hay muy poco o demasiado de cualquiera de estos, las consecuencias pueden ser muy serias. Hablamos de depresión, ansiedad, hasta Parkinson. Y es que este tema del equilibrio no es solo cosa de los neurotransmisores, ¿eh? Todo el cuerpo está obsesionado con el equilibrio. Es su principal directiva, mantener todo estable por dentro. A este estado de balance perfecto se le llama homeostasis, y el cuerpo trabaja 24/7 para mantenerlo. Pensemos en la temperatura corporal, la presión, siempre está ajustando cosas para que todo funcione como debe. Un ejemplo clarísimo de esto es el sistema nervioso autónomo. Imaginen que tiene dos pedales, como en un auto. El sistema simpático es el acelerador. ¡Pum! Nos prepara para la acción, para luchar o huir. Y el sistema parasimpático es el freno. Nos calma, nos relaja, nos pone en modo descanso y digestión. Uno te acelera, el otro te frena. Es un juego constante entre los dos. Y claro, necesitamos ambos para funcionar bien. Ok, entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto? ¿De Gage, de H.M., de los neurotransmisores? Pues nos muestran una verdad que a veces se nos olvida. La unión entre nuestra mente y nuestro cuerpo es total, es inseparable. El punto clave es este. Todo es un único sistema, no hay división. A ver, repasemos. Gage nos enseñó que la personalidad está, literalmente, en el hardware del cerebro. H.M. nos mostró que la memoria no es una cosa, sino un montón de sistemas complejos. Y toda la química del cerebro nos confirma que cómo nos sentimos, cómo pensamos, depende de un equilibrio súper delicado. Un equilibrio que, por cierto, se ve afectado por cosas tan básicas como dormir bien, lo que comemos o si tomamos suficiente agua. Pero ojo, y esto es súper importante. La biología no es toda la historia. No lo es todo. Esta cita lo resume perfectamente. Una persona es mucho más que su sistema nervioso. El contexto, o sea, dónde y cómo vivimos, la manera en que interpretamos lo que nos pasa, nuestras creencias, todo eso juega un papel importantísimo en quiénes somos. Así que, al final, podríamos verlo de esta manera. El cerebro nos da el plano, la base biológica con la que empezamos a trabajar. Pero la construcción, la forma en que usamos ese plano, las decisiones que tomamos, el significado que le damos a nuestras experiencias, eso es lo que de verdad define una vida. La biología, entonces, no es un destino que ya está escrito en piedra. Es, más bien, el punto de partida.